acciones, de esos mensajes que nos han dejado diferentes mujeres en la historia, digamos, de la Biblia. Y obviamente también dentro de la creencia del cristianismo, el catolicismo también se debe incluir allí. No podíamos cerrar el mes de marzo, y justo que hoy es el último día, de hablar de una de las más importantes y emblemáticas. Yo no le voy a quitar el honor al pastor Israel Brito de que él la presente. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Buenos pastor. días, ¿cómo están ustedes? Día, ¿Todo bien? bien, gracias. Y yo feliz de estar aquí y gozoso de que hoy voy a hablar de un personaje de la Biblia al que Lady se va a sentir nítida, no va a haber pánico entre nosotros. En la genealogía de Jesús, que está en el Evangelio según San Mateo, aparecen 5 mujeres. Ya hemos hablado de algunas de ellas. En un rastreo que era atípico, no se hacía, no se permitía, pero aparece. Y lo que está haciendo los evangelios es tratando de probar que Jesús era legítimo, que Jesús tenía abolengo. Y la última que aparece es la joven María. Nosotros le conocemos aquí en nuestra influencia de la Iglesia Católica como la Virgen María. Pero hay una historia, porque hay cosas que se leen y se van llevando y pierden el sentido de lo que pasó en el momento. Porque hay que ver qué estaba pasando, qué pasó con María, qué pasó con José, qué tuvo Dios que hacer para lograr ese milagro, ese misterio de ser Dios hombre, de venir y estar entre nosotros para provocar la salvación del mundo que culminó con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que se sabe de María, primero es que tenía una prima llamada Elizabeth, que tenía un problema, era una prima mayor que ella, y esa prima tenía un problema que era que ella no era fértil, no podía tener hijos. Y dice, vaya, ¿qué problema? El esposo de Elizabeth era un sacerdote judío, y él oraba y pedía, pero como hemos dicho muchas veces, ser incapaz de tener hijos en esa sociedad, en ese tiempo, era igual a tener una maldición sobre tu cabeza. Y de pronto Dios le dice a Elizabeth, vas a tener hijos, tú estás media pasada meridiano, pero vas a tener hijos, de manera que provocó que el sacerdote se quedara mudo como por 5 meses. O sea, él no sé si fue que entró en shock. No habló durante 5 meses. O sea, Oye, qué milagro, porque hay muchas mujeres que salen embarazadas, exacto, que tú quisieras que Dios le hiciera el mismo trabajo con los maridos. O sea, cállame en la boca por 5 meses hasta que yo salga de esto. Claro. Y Elizabeth estaba ya a 6 meses en su embarazo. No olvidemos, no habían médicos como hay ahora, no había, tú vas a hacerte una sonografía, a ver cuál. Eso, nada de eso era partera, eso era rudimentario, pero la gente nacía. Y dice que en el 6º mes de Elizabeth, un ángel va donde una doncella, una virgen. La palabra virgen tiene 2 definiciones. Primero, doncella, y segundo, doncella que no ha tenido relaciones con un hombre. Y habla de María como una doncella que tiene compromisos matrimoniales con un joven que era descendiente de la tribu de David, llamado José. La palabra que usa el lingo hebreo de aquel entonces era desposada. Desposada. Si ustedes han visto alguna película hebrea, qué sé yo, violinista en el tejado, algo así, eso se arregla, se hacen unos arreglos, los padres van buscando la mejor opción para sus hijos o sus hijas, y llega un momento cuando entre los padres, a veces al margen de los muchachos, se hacen unos acuerdos. O sea, fulano, cuando tenga edad, cuando sea el momento, va a ser fulano, y ya se hace un desposamiento, o sea, un compromiso. Para nosotros no se llama desposamiento, se llama compromiso. Compromiso se dan unos compromisos, te voy a dar tal cosa, aquí damos unos anillos, y decimos, pero el compromiso no es un matrimonio, es un compromiso para matrimoniarse. Que hoy en día tú dices, bueno, si no, aún en el compromiso es mejor romper un compromiso que destruir un hogar que ya está en formación. Pero en aquel entonces la reputación de ambas familias se ponía en juego. Tú estabas comprometido, más te cuesta que tú le des para adelante a eso. Pero no había permiso en esa estructura social y esa cultura, no había permiso para convivir como esposos, no había la liberalidad, no la comparemos con ahora.
Estos muchachos estaban preparando, lo más seguro fueron a algún almacén, compraron una neverita, compraron una estufita, estaban almacenando sus cosas porque se iban a casar. Da la impresión de que María no sabía todavía lo que estaba pasando dentro de ella. Porque dice que la fue a visitar un ángel de parte de Dios. Cuando Dios va a hacer cosas extraordinarias, hay veces que Él tiene que alertar a los participantes porque no lo van a creer y se pueden mandar. Y le dice, María, tú eres muy favorecida, muy bienaventurada, Dios sea contigo, todo el lenguaje que nosotros conocemos. Claro. Y le dice, y María dice, ¿y por qué? ¿Y por qué yo, y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? Bueno, porque aunque tú no lo sepas, en ti hay una semillita. Ajá. Tú vas a ser la madre del Hijo de Dios, Jesús. Ese, Tani Bore, Sí, espérate, claro. espérate. Por parte. Espérate, porque tú estás hablando de un ángel transluciente y los judíos tenían mucho respeto por esas apariciones. Ya, quizás tú te has equivocado. Cuidado si fue donde mi prima, que ya tiene 6 meses de embarazo, quizás se te perdió la dirección. Yo no. ¿Y por qué, María? Porque yo no he tenido relación con hombres. Exacto. ¿Cómo dentro de mí hay una semilla cuando el proceso normal que ella conocía no se ha dado? Dice, no te preocupes, que lo que te iba a pasar es, y es la figura literaria es muy interesante, el Dios del cielo va a pasar su sombra sobre ti, de esos misterios de la fe cristiana que todavía no arrancamos la cabeza, pero que están ahí. Y vas a salir embarazada de Dios. El Espíritu Santo va a aportar la parte que tiene que ver con el hombre, tú vas a aportar la parte que tiene que ver con la mujer, el Espíritu de Dios va a aportar la parte divina y tú vas a aportar la parte humana, y así se va a nacer quien se considera Jesús, Dios hombre. Pero María no estaba casada ni nada de eso. O sea, Ella estaba comprometida. Eso le iba a decir con José. Con José. Con José. Entonces María dice, espérate. Tiene que haber entrado, porque nos lo pintan muy bonito, pero imagínate que María y José son 2 jóvenes. Ajá. De una comunidad muy centrada, muy pequeña, Sí. que van a una sinagoga, vamos a decir una iglesia de la de nosotros, y están ahí, son muchachitos, y los viejos dicen, eso tiene futuro, esos muchachitos, tú vas a ver que tú vas... Y María le dan esa noticia. Lo primero que ella hizo fue que dijo, no te lo creo, Claro. no relajes. ¿Usted se imagina en estos tiempos de que yo No, que virgen yo me y que de repente imagino, di que embarazada? porque yo conozco algo de la cultura hebrea de aquel entonces por estudio, que todo el mundo estaba tranquilo porque no se veía nada. Claro. Cuando empieza Marita a enseñar una pancita, Ay, Dios. se arma posiblemente un lío, un chisme Claro. de grado mayor. Porque, Su reputación, sí. todo eso. la de ella, la de él, pero en ese tiempo él iba a salir ileso de eso. Claro. Pero ella no, ella podía tocarle cosas muy serias. Y hay en María un sentido de, ¿pero qué es? ¿En serio? Dios tiene que hablarle a María utilizando un ángel. El ángel, porque los judíos creían mucho en las apariciones angélicas. Y cuando un ángel te hablaba o te decía algo, pues está bien, vamos a aceptarlo. Entonces Dios tiene que convencer a María de lo que está pasando es de parte de Él. Pero aún así, María va a visitar, calladita ella, va a visitar a su prima. Y quizá va a decirle, mira, tengo un problema, yo tengo unas sensaciones que nunca he tenido antes, algo me está pasando, tú eres más vieja que yo, ayúdame. Y cuando llega María a visitar a su prima Elizabeth, la criatura que está en el vientre de Elizabeth salta dentro de ella. Elizabeth dice, santo, oye, pero algo te está pasando a ti, porque cuando mi bebé te vio llegar, Se movió. se espantó, se movió, algo lo motivó. Y Elizabeth afirma a María que lo que está pasando en ella es algo extraordinario. Y yo asumo que María se quedó calladita, no dijo nada, no sé si habló con los padres, ya está llevando eso a ver qué es lo que Dios va a hacer. Claro. Pero no olvidemos a José. Exacto. El hermano José está en su carpintería, haciendo muebles, está haciendo su cosa, Qué difícil en preparándole aquella su época. cocinita a María. Y de pronto, él se está dando cuenta que María está cambiando de forma, que está rara, que tiene una pancita.
que hay unos chismes de la vieja de la iglesia Unos que están rumores. diciendo y que están La gente diciendo, hablando. mira José cómo se ve, mira con la carita que tiene y mira lo que le hizo a la pobre María. Hay un lío, Sin casarse ni hay, nada. hay un lío. Y José empieza a tomar decisiones calladito. La Biblia habla de que José era un hombre bueno. Oye cómo Dios trabaja. Habla con María vía ángel, habla con María vía Elizabeth y ahora tiene que bregar con don José. Frente a esta catástrofe, porque no la pinté muy linda, era un lío, se armó un problema. José tenía tres opciones. Primero, María podía ser acusada de violar un pacto y de entrar en relaciones sexuales con otro hombre, Sí. que José decía no era yo, no había prueba de ADN, y decir ella es, no sirve para nada, violó sus qué sé yo qué, y podía perder la vida María, podía Sí. físicamente ser matada, Claro. generalmente eso se ejecutaba a pedrada. Porque en aquel momento eran las leyes de aquel entonces, hacían las completas. acciones, ¿no? Eran bastante brutales crueles. y eran desgraciadamente Sí. hacia la mujer, porque cuando tú tienes una mujer, Exacto. o sea, a José no le iba a pasar nada, aún hubiera sido el padre. Pero violaron sus compromisos y José dice, esta muchacha, ella no me ha dicho nada todavía, pero es evidente que esta muchacha está embarazada y yo no sé los otros, pero yo sé que no fui yo. Claro. Y José empieza a calcular y podía mandarla a matar. Segundo, podía mandarla a matar su reputación. Hace un lío contra ella, contra la familia, contra la reputación de la familia, que lo dejara destruidos. O podía calladamente decir, déjame salir de esta cuestión. Exacto. Déjame dejar esto así y dejarme relajado, porque ya yo tengo todo mi trate comprado y toda mi cosa hecha, también que se veía, y la va a dejar silenciosamente para no hacer un escándalo. Esas eran las tres opciones que él tenía. Él había decidido tomar la tercera, Ok. que era, vamos a dejar eso así, vamos a llevar la fiesta en paz, vive tu mundo, dame mi anillo, no sé si le dio anillo, vamos a dejar eso así. Y Dios tiene que hablar con José, porque todo el mundo está enfrentado en María y María está bregando con su caso, pero José tiene un problema existencial. Y el ángel le dice, José, oye, no hagas lo que estás pensando hacer. Y José lo que estaba pensando hacer era dejar la fiesta tranquila. Era un hombre justo, era un hombre bueno. Y José le dice, ¿y por qué no? Dice, porque lo que en tu desposada habita es de Dios. No le hagas daño. Dale para adelante a eso, que eso es Dios que está metido ahí. Y Dios habla con los participantes de una cosa sin precedente. Y hasta el día de hoy, bueno, las grandes religiones cristianas le llamamos el misterio del nacimiento. Porque es una cosa sin precedente, pero sin explicaciones. Simplemente a Dios le pareció buena idea de tomar para representar a la humanidad una joven señorita de una conciencia y un comportamiento ejemplar, venerable, y poner su simiente en ella. No le pidieron mucho permiso, simplemente lo hicieron. Y María, cuando se da cuenta de lo que está pasando, hace unas declaraciones que se llama la Magnífica de María. La Magnífica de María es cuando ella dice, yo soy sierva del Señor, el Señor haga conmigo lo que Él quiere, mi alma se deleita en Él, es lindísimo, hay obras de ópera, hay canciones lindísimas sobre la Magnífica de María, porque ella reconoce, estoy viviendo una realidad un poco complicada, no sé si me van a entender, no sé lo que va a pasar, mi prometido me está cubriendo, él está asumiendo que todos los chismes, él está asumiendo que el problema fue él, que no pudo esperar. Pero yo me siento privilegiada porque tengo en mi vientre algo que no es solamente mío, sino que es también de Dios. Esa Magnífica de María habla de su nobleza, habla de su fe. Nace el niño, conocemos la historia, José se mantiene ahí por un tiempo, el niño es un problema porque el niño se vive perdiendo, donde está la gente grande está el niño, y llegan a un evento que para los judíos era impresionante. Las bodas judías eran de una semana de duración. Arrancaban a comer y a beber lo que hubiera, y había en una ciudad llamada Caná
una boda de unos amigos de María y de la familia. Y se acabó el vino. ¿Se acuerdan eso? Que se le acabó el vino porque parece que la gente estaba Una semana, padre. muy alegre, Claro, teteando, como decía. mucho duró. Y se le acabó el vino. Ok. Y le dicen a María, tenemos un problema, resuélvenos el problema. Y me dice, pero a mí es que ustedes me están diciendo. No, a mí no. Yo no. Pero tú no puedes hacer nada. Pues yo puedo hablar con mi hijo, a ver si él puede hacer algo. Déjeme hablar, vayan donde mi hijo, vayan donde él y hagan lo que él diga. Que muestra la claridad de María sobre quién ella era y quién era su hijo Jesús. Y conocemos el milagro. Buscan tinaja de agua, Jesús ora por la tinaja de agua, lo convierte en vino y resulta que este vino, que es más nuevo, que es menos añejo, es mejor que el que era añejo. Y ese es el primer gran milagro que Jesús realizó. Pero quiero terminar apuntando a lo que María dijo sobre Jesús. María le dijo a la gente que necesitaban vino, no, yo no soy que hago los milagros. El Dios aquí es Él. Hagan lo que Él le diga. Porque independientemente que veneremos, la tengamos en alto, como mucha gente de la fe, finalmente quien es el Hijo de Dios es Jesucristo. A donde vamos para perdonar nuestros pecados es al que murió en la cruz. A donde vamos para garantizar nuestra eternidad es a quien resucitó de los muertos. Entonces, María nos enfoca en la boda de Caná a preguntarle a Jesús y hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué dijo Jesús? Una de sus expresiones con la que quiero sellar este mes es: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Caminen conmigo y encontrarán para su espíritu paz. Eso dijo Jesús. Entonces, mi consejo para nosotros es el mismo que María le dio en la boda de Caná. Hagan lo que Él dice. Exactamente. Vamos a Él si estamos cansados, si estamos turbados. Bendigo al Señor por la vida, la historia y la fe de una mujer que frente a una cosa sin precedente, pero tampoco ha pasado más, dijo: está bien, Señor, mi alma se glorifica, se goza en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y esta joven, ya vieja, porque María creció, envejeció y murió, fue un ejemplo de una mujer que, confrontada con un asunto misterioso y difícil, tuvo fe en Dios. Así es. Y entendió la voluntad del Señor. Y entendió los propósitos. Entendió que Dios estaba haciendo cosas muy por encima de su capacidad humana. Entonces nosotros hoy recordamos, bendecimos a Dios por esta mujer de fe, que te dijo a ti y me dijo a mí que sigamos a su Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador. Hoy yo te quiero dejar con eso y pedir oración por ti a favor de eso. Padre, gracias, porque en tu plan, que no siempre es entendible, en tu plan que nosotros en la fe llamamos misterio, en tu plan tú escogiste a una joven mujer, la pusiste en una situación difícil, pero tú le diste todo lo que necesitó a ella y a José, a ellos y a la familia, para entender que tú estabas en ese sueño. Gracias por apuntar esa madre hacia tu Hijo Jesucristo, que finalmente eso es tu Salvador. Yo te pido por todas las mujeres de fe que hoy se levantan, las que no están en la Biblia, que hoy se toman fuerzas y se disponen a ser entes de fe y de ayuda para sus familiares, para situaciones difíciles. Que aunque termine el mes de marzo, que no termine su confianza de ellas en ti y la ayuda tuya hacia ellas. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, Tremenda pastor. mujer, tú ves que estaba... Impresionante, de verdad, admirable.